Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Tendemos a pensar que la geopolítica, o mejor dicho, que lo que pasa en los terceros países, las fronteras alejadas de la nuestra propia, de la de España, de la terreta de Alicante, pues nos es ajeno, no nos repercute. Pero todo lo contrario, al final lo que pasa fuera de nuestras fronteras, extramuros de nuestro propio ombligo nacional, es elemental. Es elemental no solo a nivel económico, sino también a nivel migratorio, a nivel sociológico y otros variables que afectan en el día a día de la ciudadanía y en el día a día de nuestra nación. Me viene a la cabeza el más reciente y el más preocupante, ¿no? La decisión, para algunos lógica y para otros ilógica, de la Unión Europea de limitar pues la cantidad de días que puedan faenar nuestros pescadores, ¿no? Nuestros barcos pesqueros, ¿no? Que pasa de ser de casi 200 días a únicamente 27 días. Evidentemente nos hemos quedado con el mensaje fácil y con la medida en la superficie, ¿no? Que son esos 27 días de gracia, de los cuales se pueden extender a 130 si los pesqueros pues llevan a cabo pues unas medidas, ¿no? Hay que decir que, como dicen los afectados, se han llevado a cabo y confiesan su frustración ante pues la incapacidad de poder cambiar esa situación, pues porque han hecho los deberes, como ellos dicen. ¿De qué sirve hacer los deberes si la medida se va a llevar de todas formas, ¿no? Ahí es donde entra lo que comentó precisamente el ministro de Agricultura, ¿no? Que la Unión Europea tiene que ser una solución y no un problema, sobre todo teniendo en cuenta que cada día surgen pues más posiciones euroescépticas, no solo en Europa, sino también fuera de nuestro continente, no del continente, sino de la Unión, ¿no? Donald Trump mismamente, en un primer momento, de ahí viene pues un poco su rifirrafe con la Unión Europea, su falta de acuerdo, aunque selló un acuerdo con Juncker que el propio Trump subió dándose un beso en la mejilla como señal pues de alianza, ¿no? Y además puso un mensaje bastante llamativo, ¿no? La Unión Europea y Estados Unidos se quieren, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para ojos de Trump, al principio de todo, cuando llegó al poder, hace ya 8 años, pues percibía a la Unión Europea como algo hostil a Estados Unidos, algo que había surgido para enfrentarse a nivel económico a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que ese euroescepticismo es del que bebe pues muchas fuerzas de extrema derecha. Hay excepciones, como podría ser Vox en nuestro propio país. Santiago Abascal se apresura a decir que ellos son europeístas, entienden Europa como un concepto distinto. A diferencia de lo que se diga, hay otras fuerzas como la liderada por Víctor Orbán que no son euroescépticas, pero sí que creen más en una Europa pues que cada país tenga sus competencias propias, antes que haya pues un macroestado en el cual pues las competencias estatales de los estados soberanos se vean mermadas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ese es el gran problema que hay. De eso surgen los populismos, de eso surge el euroescepticismo, de percibir la Unión Europea como algo inútil, o más bien como algo que en lugar de solucionar los problemas lo que hace es crearlos, ¿no? Que se creen que van a pensar los pescadores que no van a poder ganarse el pan por culpa de directivas europeas. Pues evidentemente van a generar rechazo a todo lo que ello representa. Es que debe de ser una solución, no debe de ser un problema, que es para lo que nació precisamente la Unión Europea, pero a veces esa burocracia incluso mal explicada en ocasiones, genera que surja pues lo que está alejado de toda política, porque la política está pensada para
solucionar las disyuntivas y los frentes, no de abrirlos. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pincho Nancó, y traemos un libro importante para entender no solo el programa de hoy o para complementarlo, sino para empatizar con la importancia que tiene la geopolítica, ¿no? De cómo afectan decisiones, ¿no? No solo en España, sino también en Alicante, que les pregunten a los pescadores de Santa Pola cómo les repercute a ellos la medida relacionada con la pesca, ¿no? Esa que he comentado al principio de este programa. Y para ello es elemental leer libros de la talla como el que escribió Tim Marshall, titulado Prisioneros de la Geografía, ¿no? Que habla, un título bastante acertado, de cómo somos rehenes y de cómo lo que ocurre al otro lado nos afecta aquí, en la puerta de nuestra casa. Tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y vamos a hablar de un tema que parece que estamos mirando un poco de perfil, o nos estamos poniendo un poco de perfil la ciudadanía, estamos obviando la importancia que tiene la geopolítica, o más que la geopolítica, lo que pasa en el mundo y el impacto que tiene aquí, en nuestra tierra, el impacto que tiene en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todo el viejo continente, ¿no? Porque cuando las placas tectónicas de Oriente Medio se mueven, pues parece que no, pero aquí también lo sentimos, ya sea a nivel económico, a nivel político, a nivel migratorio, y aquí, en este programa, vamos a abordar todo ello. Y para hacerlo, me acompaña Millán Requena. ¿Qué tal, Millán? Encantado. Igualmente, es un placer, ya es tu casa esta. Gracias. Sí, sí. Aunque a algunos nos cueste al principio encontrar el estudio. Sí, no. Como en mi caso, sí. No, a mí me pasó la primera vez, así que no, las dos primeras veces, así que no te apures. Ya la tercera. La tercera ya sí, ya vengo directo, sí. Total. Y también está conmigo José Antonio Belso. ¿Qué tal? Encantado de volver a verte, Jorge. Un placer Igualmente. estar aquí. A ti te ha costado también encontrar el estudio, que te he pillado ahí un poco infraganti. Bueno, digamos que tenía ciertas disfunciones que estaba resolviendo a última hora. Me han traído ahí porque no llegaba. No, bien, un placer que estéis aquí. Y para terminar la mesa está Ramón Martínez. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, aquí estoy otra vez y muy contento de estar aquí otra vez. Un placer. Tú, como has venido ya 4 veces, no te cuesta encontrar el estudio. A mí lo que me cuesta ahora es camuflar la moto desde que me han dicho que en zona azul nos pueden multar. No. Oye, te tengo que decir que estoy un poco asustado porque como vienes con una sudadera, los oyentes no lo verán, que pone de vos. Yo estoy diciendo, hoy me tengo que portar que... Hago lo posible por llevarla a todos los sitios, menos cuando viene mi mujer, porque ella tiene una que pone de Real Boss. Entonces, esto se compró por parejas. No. Eso se habla del patriarcado, pero la realidad es que en la mayoría de las casas siempre está el matriarcado. Llevarse bien es importante y asumir determinadas cuestiones primarias para llevarse bien es más importante. Totalmente, sí. Qué importante es, ¿no? Pues tener a alguien que nos complemente, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. No os asusten, no vamos a hablar de temas ñoños y románticos, sino que vamos a hablar de geopolítica. No se me ha ido. Son temas de gran calado. Sí, ríete tú de Mama y compañía. Bueno, cuando hay un conflicto parental y tal, conflicto en casa, yo creo que es peor que una guerra mundial, Así que yo creo que hay que abordarla con los asuntos geopolíticos, Y vamos a hablar precisamente de ello, ¿no? Fuera bromas, ¿no? De los conflictos, ¿no? Que hay o no de los conflictos, sino de lo que ocasionan los cambios internacionales, supranacionales, ¿no? Y hay uno reciente, aunque sí que es verdad que
tal y como está de convulso el mundo, pues uno no sabe cuál es el último conflicto, ¿no? O el último cambio que hay en el globo. Me estoy refiriendo pues a la caída de Bashar al-Assad, ¿no? El dictador de Siria, que se ha ido a Rusia, o eso es lo que dicen las fuentes, ¿no? Es gran aliado de Putin y también de Irán, y dicen que supone pues un gran golpe, ¿no? Para los intereses de Occidente, ¿no? Esa caída. Precisamente Occidente a mí me ha hecho, o me ha llamado la atención, mejor dicho. Ahora han bajado un poco las ínfulas y hay gente que ya está alertando, ¿no? De los peligros de tener pues unos islamistas radicales gobernando ese país. Sí que es verdad que a mí me ha sorprendido, yo creía que se iba a aposentar en el poder, pero ha dicho que va a haber elecciones libres, que va a haber una democracia, y la verdad que está generando cierta tranquilidad, ¿no? Entonces hay que ver el conflicto, lo que repercute, ¿no? a España, que a veces vemos un poco, y hay mucha gente, desgraciadamente, que cuando hablas de ellos sobre estos conflictos, pues dicen, a mí es que esto no me interesa, ¿no? No solo de Siria, sino también lo de Israel, ¿no? Y todo el frente de Oriente Medio en general, incluso Ucrania, que no nos pilla tan lejos, ¿no? Pues dicen, es que tampoco repercute tanto, ¿no? Y estamos viendo cómo la inmigración también repercute. Alicante es uno de los lugares de Europa donde más ucranianos hay tras la guerra, que están buscando cobijo en nuestra tierra, ¿no? Para huir del sufrimiento que supone pues un conflicto bélico. Y quería preguntaros, ¿no? ¿Creéis que primero, a nivel general, se conoce la importancia que tiene la geopolítica y cómo afecta a los intereses de nuestro país? ¿O se percibe un poco de perfil, como he dicho? Millán. Gracias, Jorge, por la invitación. Y bueno, con carácter general, yo creo que la geopolítica no es que influya a nivel global o regional, sino que influya a nivel local, ¿no? Y por tanto, bueno, pues todo a nivel local y a nivel político, ¿no? Ni que decir tiene que el incremento de los partidos, digamos, xenófobos y de la ultraderecha en Europa ha venido consecuencia de problemas geopolíticos, y en particular el que citabas con el tema de Siria, ¿no? El tema de Siria, por ejemplo, en términos europeos, políticos, es un soplo para el canciller Scholz, que ayer convocaba una moción de censura, una moción de confianza fallida, ¿no? Y bueno, van a haber elecciones en Alemania. Entonces, desde ese punto de vista, puede cortocircuitar bastante las perspectivas de alternativa por Alemania, teniendo en cuenta que ese partido subió a partir del año 2015 con ocasión de la guerra de Siria y de esos vaivenes que dio Angela Merkel, ¿no? Creando un corredor humanitario. Recordemos la foto del niño Aylan en las costas de Turquía, saltándose de facto el reglamento Dublín, es decir, todos los sirios o personas que venían de Siria tenían que pedir asilo en Grecia. Y 1,5 millones más o menos de refugiados o solicitantes de protección internacional, sirios, principalmente sirios, aunque también venían de Afganistán o de Irak, provocaron, digamos, que meses después un efecto boomerang, ¿no? Se habían colado terroristas del ISIS, situaciones como algunas violaciones que hubo en la Nochevieja de los años 2015 y 16, y aquello fue el germen, sin lugar a dudas, del incremento de la ultraderecha y de alternativa por Alemania. Ahora mismo, con la ofensiva fulgurante, sorpresiva, ¿no? En 11 días, ¿no? han desenquistado una guerra de 13 años, ¿no? Pues ya se plantea incluso, primero, el establecimiento de relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno sirio. Y en segundo lugar, ya se ha enviado un enviado especial por parte de la Unión Europea para reconocer a la vista, ¿no? de una serie de condiciones básicas al nuevo gobierno interino sirio, y esto ya tiene una incidencia directa en que muchos países han paralizado el reconocimiento de solicitud de asilo de los ciudadanos sirios, ¿no? Por tanto, puede haber una descongestión importante, especialmente en algunos estados. España no tiene un peso específico, o sea, no ha habido muchos sirios, sí que han habido, pero no tantos como Alemania, como Francia, como Austria, ¿no? Y desde ese punto de vista sí que afecta mucho a lo local. En el caso de España sí que ha afectado la aceptación, un número muy importante de desplazados ucranianos, pero estos ya venían con una protección temporal distinta, ¿no? Se aplicó una directiva distinta
prevista, que no se quiso activar en el caso de los sirios. Se ha dicho que había un sesgo identitario, pero en el caso de los ucranianos, al percibirlos como europeos, ¿no? Pues aquí sí que se decidió en tiempo récord, en 2 semanas desde la agresión rusa a Ucrania, activar esa directiva, ¿no? Y por tanto, pues el problema de los ucranianos es que, claro, muchos de ellos están aquí, no quieren volver porque incluso han desertado, no han vuelto, ha habido una leva masiva. Además se dice que Zelensky quiere rebajar la edad de reclutamiento y por tanto muchos ciudadanos ucranianos están aquí, en Italia, en Polonia y no van a volver. Claro que tiene una incidencia directísima. Hablabas de los sirios, ¿no? De lo rápido, ¿no?, que ha sido todo, ¿no? Cuando parecía que estaba todo bastante adormecido, ¿no? Estaba anestesiado. Sabíamos que en Siria, incluso yo creo que a algunos ya se les había olvidado, había una guerra entre los rebeldes y Al-Assad, y parecía pues que Al-Assad pues iba a perpetuar ahí, se iba a quedar ahí, sobre todo teniendo en cuenta pues el apoyo que tenía, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que los conflictos armados que han afectado a Irán y a Rusia, pues la han dejado prácticamente sin los apoyos que tenían, ¿no? Pero sí que es verdad, a mí, de hecho, cuando pasó el golpe de los rebeldes, a mí me generó mucha curiosidad, ¿no? Y me surgió una pregunta, ¿no? ¿Quién ha ayudado a esta gente, ¿no? Porque es muy curioso que en 10 días pases a ganar una guerra que prácticamente estaba bloqueada, ¿no? Sí que es verdad que los entendidos dicen que han estado pues penetrando en las instituciones, ¿no? De que era un dictador con los pies de barro, pero no deja de ser curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que ha habido pues otros conflictos que se han alargado más, ¿no? De la misma naturaleza, ¿no? ¿Tú qué crees que ha pasado ahí? ¿Tú crees que ha habido una ayuda externa o no? Sí, sin lugar a dudas es un ataque fulgurante, aprovechando la ventana de oportunidad de la distracción de Rusia en Ucrania, donde está muy centrado en recuperar la región de Kursk, y con los norcoreanos y con los avances lentos pero constantes en el Donbass. Por otro lado, Irán está como retenido a punta de pistola por parte de Israel, y Hezbollah se ha replegado a defender las posiciones en el Líbano, ¿no? En la medida que hay varios frentes. Este régimen estaba, apoyado directamente por Irán, Hezbollah y, desde el punto de vista naval y aéreo, por Rusia. Entonces, al dejar, ¿no?, es decir, a tener estos 3 actores externos, digamos, en otros menesteres de defensa de los intereses propios, pues el régimen sirio, con un ejército, digamos, mal pagado, nada motivado, pues ha permitido que esta ofensiva relámpago, eso sí, apoyada por Turquía, es decir, de las 3 facciones, Hayat Tahrir al-Sham, digamos, donde está al-Golani, el líder de los rebeldes, es un proxy totalmente a Turquía, afín. El otro, es decir, la otra facción, el ejército nacional, lo que se llama el ejército nacional sirio, son turcomanos, absolutamente han hecho maniobras conjuntas con el ejército turco. Y la otra facción, la que me genera a mí más dudas, es la milicia kurdo-siria, ¿no? Porque están apoyados por Estados Unidos, y es el problema que tiene en este caso Turquía, ¿no? A ver cómo van a tratar, porque es el principal problema que tiene Turquía, que tutela este régimen. Es decir, hay grandes derrotados, que es la República Islámica de Irán, también Rusia en menor medida, y grandes vencedores, principalmente Turquía, toda la órbita del Islam suní, pero de los hermanos musulmanes, no el que querría Estados Unidos, que es una expansión del Islam suní en detrimento del chií, pero de la órbita de Arabia Saudí, del rito wahhabí, ¿no? Es decir, hay una pugna entre Islam suní, hermanos musulmanes, que desde luego va ganando. Si Turquía ya lleva 2-0 con Rusia, con la ofensiva de Azerbaiyán a Nagorno-Karabaj, también en cuestión de semanas desenquistó una guerra de décadas, apoyando expulsado a la minoría karabají, armenia, en ese enclave de Azerbaiyán, con el apoyo directo logístico, militar, de drones del ejército turco. Hay un revisionismo por parte también, hay otra potencia revisionista que es Turquía, que parece ser que quiere recuperar lo que fue antes de la Primera Guerra Mundial los confines del Imperio Otomano, ¿no? Pero de una forma, digamos, muy sutil. A mí la verdad es que me han sorprendido mucho la actuación de este líder rebelde, antiguo. Bueno, todavía hay una orden de búsqueda y captura de Estados Unidos de $10 millones para al-Golani, que seguramente en poco tiempo la van a retirar, ¿no?
Y bueno, pues hay desde luego toda una performance, pero parece que la performance va en serio y le puede venir muy bien a la Unión Europea si hay una pacificación en Siria, pero tiene que tener claro que esto va de la mano de Turquía y de aumentar el poder regional de Turquía, ¿no? Ahora que hablas de Turquía, ¿no? Turquía sobre todo es beneficiado no solo a nivel territorial, sino a nivel económico. De hecho, se está hablando, ¿no?, de que quieren, pues, prácticamente ser el mayor productor de gas, ¿no?, de la Unión Europea a través de los oleoductos, ¿no?, que conecten Arabia, los acuerdos que tienen con ellos y demás. Y ahí, con los conflictos salen ganando, ¿no? A nivel económico, desde luego, ¿no? Precisamente en esa materia, José Antonio, ¿qué consecuencias crees que va a tener a nivel económico para nosotros y para, lo apunto ahí muy bien Millán, la Unión Europea, ¿no?, que a veces olvidamos que formamos parte de la Unión Europea y que no solo podemos ver el mundo como un único país, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, pues, por apostillar un poco lo que comentaba Millán anteriormente, lo que es evidente es que es complicado tratar de entender solo uno de los conflictos que hay en Oriente Medio sin aproximarnos desde una óptica un poco superior. O sea, existen unas tremendas interrelaciones entre todos los conflictos. ¿Por qué? Porque los jugadores al final de una u otra manera son los mismos. Entonces, en la medida que son los mismos jugadores los que están todo el tiempo interactuando, pues eso hace que uno de los conflictos esté impactado directamente por el otro. Yo, por ser rápido y breve en la cuestión, a mí hay algunos puntos del nuevo contexto que estamos enfrentando en Siria con la caída de Al-Assad y el auge de los milicianos que han resultado vencedores por ese, digamos, rush final que han conseguido, y es que me suena un poco en cierta medida, y permitirme que lo diga, reminiscencia de la primavera árabe. Entonces yo quiero ver cómo realmente queda ese proyecto de democracia que están poniendo encima de la mesa transcurridos X tiempo. Creo que digamos, las perspectivas a corto plazo parecen, digamos, que son halagüeñas, pero vamos a ver qué va a suceder a medio y a largo plazo, a ver si se tangibiliza de verdad ese cambio en el tono de las sociedades y cómo interactúan, digamos, los distintos grupos sociales, las mujeres dentro de esa nueva estructura que, bueno, pues realmente, aunque aspira a una democracia, pues como todos sabemos, no todas las democracias son iguales. Desde un punto de vista económico, obviamente Turquía es uno de los jugadores clave en la Unión Europea. Estamos hablando de un país de prácticamente 100 millones de habitantes que hasta hace poco gozaba de unas ventajas bastante importantes en términos de mano de obra y de manufactura, que ha ido perdiendo progresivamente, y bueno, pues se ha convertido en un proveedor de materias primas naturales clave, y ahí entra en juego frente a otros proveedores de materias primas que están utilizando esas materias primas como una palanca clave para ejercer poder en el contexto internacional. O sea, estamos hablando del impacto que tiene el caso de Rusia y la disponibilidad de materias energéticas, el caso de China con algunos de los materiales preciosos, entonces, o la situación de inestabilidad tremenda que hay en Sudamérica con respecto a la proveeduría de algunas de las materias por la propia idiosincrasia que tienen los regímenes que hay hoy en día allí. Entonces, yo creo que esos jugadores están digamos, inmersos en el contexto de Oriente Medio, son también los que están utilizando su poderío en materia de materias primas para jugar el poder, para el juego de poder a nivel global y, por tanto, ejercer influencia en la Unión Europea. Cierto es que se van a enfrentar a un contexto completamente nuevo a partir de primeros del año que viene, con las nuevas tendencias proteccionistas por las que probablemente va a apostar el gobierno de Trump. Eso va a suponer, pues digamos, unas ciertas disfunciones en la estrategia que vienen siguiendo hasta el momento. Entonces, bueno, pues yo creo que las materias primas energéticas van a sufrir, pues al final son proveedores todos de materias
energéticas, y eso lo único que va a suponer probablemente sean repuntes inflacionistas y unas ciertas tensiones en los tipos de interés que no son desde luego lo que esperan las familias en el contexto europeo. Ramón. Bueno, yo como el leguleyo de esta mesa en la materia, simplemente hacer algunas anotaciones con lo que han dicho los compañeros de tertulia, porque al fin y al cabo está prácticamente todo dicho y creo que todo está en el tapete. Otra cosa es cómo se juegan las cartas. De lo que era la geoestrategia, que se llamaba geoestrategia del principio del siglo XX, a lo que es la geopolítica del principio del siglo XXI, no cabe duda que han variado muchas cosas, pero desde luego, si nos paramos a pensar, yo creo que los actores principales no ha variado ninguno. Por aquella geoestrategia, aquella estrategia militar en principio que hablaba de la Panamérica, de la Europa, de Asia y de África, no cabe duda que hoy se ha modernizado mucho el contexto de diversidad de territorios, pero Ucrania sigue siendo la clave de pero Turquía sigue siendo la clave de bóveda de todo el mapa internacional, desde el Imperio Otomano que han comentado hasta hoy, porque es que todo pasa por allí, todo pasa por el entorno. Todo pasa por el canal de Suez, todo pasa por ese enclave que casi nadie ha tenido en cuenta más que cuando ha habido conflictos. Recordemos que Turquía es la pieza de encaje entre la Unión Europea, entre el Oriente Medio y, como no, y ahora en el nuevo escenario, entre Estados Unidos, esa Panamérica, ya la pondremos, que había. Y no cabe duda que en ese juego que ahora se establece nuevo, Siria juega un papel fundamental. Y Siria juega un papel fundamental porque Siria tiene frontera con todos los países que en este momento están en conflicto en la zona y tiene acceso, sea económico, político o territorial, a todos los protagonistas que hoy en día copan la actualidad territorial, valga la redundancia, del mundo. Está por ver que juega Siria, que juega el papel de su nuevo líder y que juega Rusia. Yo creo que Rusia en este momento lo que está es intentando salvar los muebles en algunos aspectos, defendiendo, como bien dice, una de sus bazas y teniendo que dejar caer otras para no perder comba en este ritmo donde algunos aliados menores que ella consideraba le están teniendo que ayudar para sacar las castañas del fuego. Yo creo que Siria tiene un duro camino por recorrer y va a ser muy difícil que lo recorra en poco tiempo. Hablábamos antes de cómo establecer una democracia en Siria. Aunque esto sería similar a cuando un dictador muere en la cama, porque al fin y al cabo no ha muerto en la cama, pero ha muerto en un avión camino de otro sitio, pues sería muy similar posiblemente a la democracia, la instauración de la democracia en España, con una diferencia. En España habían de un bando y de otro. En Siria hay de 17 bandos distintos y alrededor hay de 17 bandos distintos. Y con unas interrelaciones económicas y políticas terriblemente complejas que van a complicar mucho la situación, y más en un territorio muy tensionado desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista bélico. Yo creo que ahí tenemos una patata caliente muy importante y que creo que vemos desde Occidente vemos como muy lejana. Siempre hemos visto el Oriente Medio muy lejano, porque unos eran pro-israelíes y otros no pro-israelíes. Y creo que eso tiene mucha más complejidad de la que hemos mostrado hasta ahora. Y lo vamos a ver, porque creo que ha hecho alusión José Antonio a las nuevas políticas proteccionistas y va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque a lo mejor el mapa de los flujos económicos, flujos de materias primas, etcétera, va a cambiar en cuestión, no de un año, pero sí en cuestión de 4 o 5 años. Y creo que ahí hay mucho que decir. Y a mí sobre todo me preocupa, independientemente de que claro que me preocupa Siria como parte de esto, que este imbricado islámico que hemos dicho, me preocupa Turquía, porque sigue a caballo entre lo que es y lo que quiere ser. Está por ver todo eso. No, si me permites un momento, porque me gustaría un poco apostillar en relación a la cuestión de las cadenas de suministro y de la energía y tal. Henry Kissinger lo resumía todo en una frase que yo creo que es bastante ilustrativa, que es quien controla los alimentos controla a la gente, que es el caso que hacía de referencia a Sudamérica. Quien controla la energía controla los continentes. Y es un poco lo que estábamos hablando del gas, del petróleo, etcétera. Y por último, decía, quien controla el dinero controla el mundo. Entonces, yo creo que esa frase resume muy bien el contexto geopolítico desde una perspectiva económica. Tenemos
un juego de suministro de alimentos, que estamos viendo ciertas tensiones en la cadena de suministro. Ahora, por ejemplo, con el problema del Mercosur, cómo se va a integrar en la Unión Europea. Ahí tenemos una piedra de toque. Tenemos la cuestión de la energía, que lleva ya un tiempo encima de la mesa, y ahora vamos a ver qué pasa con los flujos de capital, en el entorno en el que nos vamos a mover. Yo creo que esa frase resume un poco el tablero de ajedrez en el que nos vamos a mover geopolíticamente desde una perspectiva económica. Viene bien lo que has dicho, parece que lo teníamos hasta ensayado, ¿no? Lo de los alimentos, ¿no? Porque aquí entra otra variable, ¿no? Que más allá de lo Mercosur y el tema de la energía, un tema que genera mucho impacto, sobre todo en nuestra tierra, en nuestro país, y que el otro día el ministro de Agricultura y Pesca decía una cosa que tiene parte de razón, ¿no? Dijo, lo que tenemos que hacer es que la Unión Europea no sea el problema, sino que sea la solución, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Al problema de la pesca, ¿no? Ahora tenemos pues un nuevo melón, que es que se va a reducir pues el tiempo de faenar de únicamente 27 días. Sí que es verdad que hay una parte que se puede extender a 130 si adaptan sus barcos, si adaptan las redes, si adaptan su forma de pescar, ¿no? Sí que es verdad que los pescadores han dicho que han hecho el trabajo, y ha habido afectados que han dicho, ¿de qué sirve haber hecho el trabajo si ahora nos van a quitar el pan, ¿no? O nos van a quitar, pues eso, de lo que vivimos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Al final, tú lo has dicho, Ramón, ¿no? Lo que pasa en Siria, lo que pasa en el extranjero, no solo afecta a nivel directo, sino a nivel indirecto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sobre todo ahora que tenemos a Donald Trump, o vamos a tener a Donald Trump en la Casa Blanca, pues al final lo de los aranceles en Estados Unidos no viene a ser más que vamos a proteger lo nuestro, ¿no? El otro día entrevistaban a Santiago Abascal en ABC, el domingo pasado, y él venía a decir que a nosotros lo que nos interesa son primero los españoles, ¿no? Y por eso nos vamos a centrar en la inmigración más allá que en la corrupción o en la presunta corrupción del gobierno, ¿no? O otros asuntos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al final eso lo que ocasiona es que calen determinados planteamientos, ¿no? No sé si os habéis fijado que la mayoría, hay alguna excepción, ¿no? Pero la mayoría de partidos de extrema derecha, la excepción podría ser Vox mismamente, pues tienen un componente euroescéptico, ¿no? Es decir, es dar la razón a esos partidos, ¿no? Si vemos cómo la Unión Europea sabotea indirectamente pues a las flotas pesqueras españolas, pues ahí lo que hace es que surjan determinados planteamientos, ¿no? Que se contagie, por ejemplo, a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y mientras tenemos a una persona que está diciendo que defiende a los suyos, nuestra Unión Europea, que Millán ha mencionado antes, pues parece que no le interesa mucho pues que nuestros pescadores tengan trabajo. Sí, Ramón. Ahí yo creo que Millán ha dado en el clavo antes. A ver, estos partidos, hilando con lo que hablas de los partidos de extrema derecha, estos partidos tienen tres leitmotiv, que son tres eslóganes, que después se pueden avivar o no por la realidad social, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es la inmigración. La extrema derecha alemana, en el momento se cede un poquito el problema migratorio, pierde una cantidad de adeptos increíble. La extrema derecha europea, en el momento Europa se haga mayor, o se empiece a hacer mayor, o quiera hacerse mayor, debería de perder la segunda y el tercer eslogan que tienen este tipo de países. Pero el problema de la Unión Europea es que no es ninguna unión de estados. Es una ONU pequeñita que además nos gobierna sin gobernarnos y sin que tengamos una implicación directa, hablo de sentimiento, no de otra cosa, de que somos de la Unión Europea. No conozco a sí que lo conozco, pero bueno, a un californiano que además no diga que es de Estados Unidos, ¿de acuerdo? No pretende una federalización de la Unión Europea, pero sí que si le preguntas a cualquier español, mira, de la Comunidad Valenciana nos viene muy bien, te dirá yo soy alicantino de la Comunidad Valenciana y español, y se quedará ahí. Y mientras la Unión Europea no crezca en sentimiento y no crezca en políticas, estará frente al proteccionismo de dentro de esos países, de esos partidos ultras, y estará frente al proteccionismo de fuera, que es lo que está haciendo Trump. Que Trump no ha inventado nada, ni va a inventar nada, ¿eh? El proteccionismo existe mucho antes de la política actual,
Pero el problema es que la Unión Europea yo creo que no está haciendo los deberes en esa faceta, en la de marcar unos territorios. A ver, la Unión Europea tuvo una fase de expansión maravillosa, que precisamente llegó hasta Turquía, y ahí se quedó. Y la Unión Europea yo creo que lo primero que tiene que hacer es, por ejemplo, ya que lo has dicho, una política migratoria como Dios manda, estratégica y atendiendo a los requerimientos de todos los miembros, no solamente una política pesquera o agrícola, y tiene que tener una identidad propia. Y mientras no tenga la Unión Europea una identidad propia, nosotros seremos tanto como ese Oriente Medio del que hablamos, caótico, cuidado que hablamos, no es que lo sea, que sí lo es, porque no tenemos una enjundia mundial. ¿Sabe? La OTAN, no me voy a ir a países ni a estados. La OTAN sabe de sobra que la Unión Europea va a hacer lo que le diga a Estados Unidos porque la Unión Europea depende de Estados Unidos. Y la Unión Europea, que sigue enclavada en ese complejo de la Segunda Guerra Mundial, mientras no rompa ese complejo y se considere una Unión Europea, unión de Estados miembros, como quieras, va a tener este tipo de proliferación de partidos políticos y ideas maravillosas que van a surgir al pairo de yo protejo lo mío y no me importa nada más. ¿Cómo va a compararse un partido de ultraderecha español con cualquier idea estadounidense, por rocambolesca que sea? Para empezar, la capacidad que tiene España de ser proteccionista, de ser una autarquía, es infinitamente menor que la que tiene Estados Unidos, que de por sí es autosuficiente, casi autosuficiente. Entonces España y Europa tendrá que aprender mucho de todo esto que ha pasado estos 20 años, quizá 15 como mucho, de que no está haciendo los deberes. No está haciendo los deberes para consigo y para con la geopolítica que se está moviendo a su alrededor. Creo que nos están comiendo la tostada, por hablarlo así, por no querer ser europeos y querer ser más papistas que el Papa, más españoles que los alemanes y que los franceses. Pero precisamente lo que dices de la pedagogía, ¿no? Del trabajo que tiene que hacer la Unión Europea, ¿no? Antes de darte la palabra, Millán, leía una entrevista, ¿no?, que le hacían a Juncker, el que era presidente de la Comisión Europea hasta el año 2019. Pues le preguntaban cómo era tratar con Trump, ¿no?, porque era su interlocutor, ¿no?, en el primer mandato de Trump. Y decía que él tuvo que hacer una pedagogía con Trump porque no le entraba en la cabeza de que no podía hacer negocios directamente con países, que tenía que utilizar la Unión Europea porque el competente a nivel económico en muchos casos y a nivel monetario era la Unión Europea, era la Comisión, ¿no? Y que los Estados no tenían competencias en algunas cosas, como el comercio, por ejemplo. Ahí falla, por ejemplo, es decir, un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, que no sepa cómo funciona la Unión Europea, ¿no? Es decir, ahí hay un fallo de base, ¿no?, de la Unión, ¿no?, que ni los propios mandatarios extranjeros alejados de esa Unión saben cómo funciona, ¿no? Quizá. Sí, Millán. Sí, bueno, varias cuestiones. En cuanto, es que como se han hablado de varios temas, vamos a ver, en cuanto a Europa, yo soy profesor de Derecho de la Unión Europea, vamos a ver, en cuanto a la política migratoria, yo sí que digo que sí que tiene una política migratoria porque trabajo en ello. Tiene una política migratoria de asilo y de control de frontera. A mí ahora mismo me ha sorprendido de manera agradable lo que ha hecho la Unión respecto a Siria, ¿no? Tratar de pacificar el conflicto, ¿no?, para entender que Siria es un tercer país seguro para que los sirios puedan retornar a Siria. Si Siria es un tercer país seguro, eso pasa necesariamente por establecer relaciones diplomáticas, ¿no?, con el nuevo gobierno interino de Siria, ¿no? Y de hecho, bueno, se están enviando ya los primeros representantes diplomáticos al nuevo gobierno. Por tanto, la Unión Europea destina, también en el caso de Turquía, para frenar precisamente, ¿no?, los flujos migratorios irregulares desde Turquía hacia Grecia, con ocasión de la guerra de Siria del año 2016. Se celebró ese acuerdo, digamos, esa declaración conjunta Unión Europea-Turquía, donde la Unión Europea ha dado dos tandas de 3.000 millones, 6.000 millones en total a Turquía para la gestión de los flujos migratorios, tanto de los que vienen de Siria como los procedentes de otros conflictos, de Irak, de Afganistán, ¿no? Y bueno, la Unión Europea, desde ese punto de vista, hace bastante, ¿no? El problema son de las narrativas, ¿no?, las narrativas de algunos países y que dan lugar efectivamente a ese discurso de la ultraderecha, ¿no?
En cuanto a la política pesquera, pues la política pesquera, la verdad, yo creo que es un problema de negociación con la Comisión Europea, es decir, y de peso político de España, en la medida que la mayoría de las licencias de la política pesquera común, que es una parte de la política agrícola común, pues son para España, para pescar en los caladeros mediterráneos y también en los marroquíes. Aquí hay un tema también, hay un problema con Marruecos. El Tribunal de la Unión Europea ha tumbado, desde el punto de vista legal, de manera absolutamente correcta, los dos acuerdos comerciales, el acuerdo agrícola y el acuerdo comercial que tenemos con Marruecos. ¿Por qué ha tumbado esto? Pues porque ha aplicado el derecho de la Unión y ha aplicado el derecho internacional. Es decir, Marruecos permitía pescar y permitía comerciar con productos agrícolas o con fosfatos provenientes del territorio del Sáhara Occidental, que ocupa de manera ilegal para el derecho internacional, sin el consentimiento del Frente Polisario, ¿no? Entonces, el Tribunal de la Unión Europea ha entendido que esos acuerdos firmados por la Unión Europea, son nulos. No se ha obtenido el consentimiento del legítimo representante del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, y además violan el efecto relativo de los tratados, ¿no? Bien. Esto ha enfadado a Marruecos y puede tener una repercusión para España en la medida que en los caladeros marroquíes pescan sobre todo, no buques de la flota pesquera alicantina, ¿verdad?, pero sí de Barbate y de Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que renegociar, pero ahí tiene un peso específico España, porque yo recuerdo que cuando se revisó la política agrícola común, hubo todo el lobby francés agrícola, que eso sí que es un auténtico lobby, se presentaron en Bruselas. Es decir, y Francia, apoyando a su lobby agrícola, hizo que se revisara la política agrícola en torno a pues los nuevos, es decir, lo que se llama la transición ecológica de la economía, digamos, extensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues depende del peso político que cada Estado tenga en Bruselas para defender los intereses nacionales. En el caso del Mercosur, por ejemplo, se firmó, bueno, es que hace 2 fines de semana han pasado muchísimas cosas que nos van a afectar durante años. El viernes, el Día de la Constitución, se firmó también de forma relativamente sorpresiva el acuerdo Unión Europea-Mercosur después de 25 años. ¿Por qué se firma ese acuerdo ese día? Después de 25 años y de la revisión de Mercosur en 2019, por la caída del gobierno francés. ¿Quién era el principal opositor al acuerdo Mercosur? Francia. ¿Por qué? Porque perjudica al sector agropecuario, pero beneficia a muchísimos sectores, entre ellos a muchísimos sectores de la industria española. Sin ir más lejos, de aquí, de nuestra querida provincia de Alicante, al vino, al aceite de oliva, a las manufacturas, a la industria farmacéutica. Se va a liberalizar todo el acceso a la industria farmacéutica de logística a los hospitales en Argentina, lo que está haciendo Milei, ¿no? Es decir, desmontando un poco la administración para liberalizar, ¿no? El sector, digamos, hospitalario, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a beneficiar en términos globales a algunos países de la Unión Europea. ¿Qué países van a ser beneficiados con Mercosur? Por ejemplo, España y Alemania. Sí, pero claro, cada país tiene que defender sus intereses, y en el caso de la política pesquera, pues España, como potencia pesquera, tanto de pesca de bajura como pesca de altura, tiene que defender esos intereses ante la Comisión Europea, que es la que negocia, obviamente, el reparto de las cuotas y la revisión de las técnicas de pesca, ¿no?, del palangre, de la red, ¿no? Y en cuanto al proteccionismo, vamos a ver, sí que tiene una incidencia directa Siria y Ucrania. Obviamente Trump, es decir, los aranceles ya los aplicaba Biden. Lo que ocurre es que Trump, digamos, los va a incrementar. Ha dicho que va a aplicar un arancel universal, ¿no? Y además, en el caso de China, 100%, ¿no? 100% en el caso de ciertos productos chinos, ¿no? Y con lo cual, la guerra para Trump, y obviamente Trump no tiene, se ha desentendido de Siria y quiere cerrar el conflicto de Ucrania porque el eje está en Asia-Pacífico. Recordemos, el eje del siglo XXI está en Asia-Pacífico y el rival es la otra superpotencia, China, el ascenso de China, claramente. La caída incluso del régimen de Assad, pactada con Erdogan, con el discreto pacto con Putin para el repliegue únicamente a las bases militares que tiene Rusia, a la principal base naval, que es Tartus. ¿Para qué quiere Rusia la base militar de Tartus? Pues para dar asistencia logística a todas las juntas militares del Sahel, desde Burkina Faso hasta el Chad, donde se ha expulsado a los franceses. Con eso Putin ha dejado claro que abandona Siria, pero a cambio de otros intereses, que es ese, ¿no? Mantener su base militar y su base aérea en Latakia. Y por otro lado, el tema de Ucrania, ¿no? Este plan de paz, es decir, este supuesto plan de paz que le presentó Zelensky a Trump, a cambio de cederle, es decir, convertir el oeste de Ucrania en un auténtico protectorado económico norteamericano. Es decir, toda la ayuda militar
que estamos viendo, todos esos paquetes militares, 20.000 millones, 10.000 millones, 8.000 millones, que a regañadientes ha dado la Cámara de Representantes y el Senado, ¿no? Porque está controlada por el Partido Republicano, tiene que ser devuelto a Estados Unidos por los ucranianos. Es cierto que se ha hecho una quita, pero el plan de paz, de victoria, bueno, un plan de victoria, de supuesta victoria, porque la victoria en el campo militar claramente es de Rusia, ¿no? Ahora mismo, salvo la incursión militar que han hecho en Kursk. Pues eso sitúa al oeste de Ucrania en una especie de un protectorado económico. Se sabe que se ha puesto en manos de estos dos grandes, del mayor fondo de inversión del mundo, de BlackRock y de JP Morgan, la gestión de todos los recursos naturales de las materias primas de Ucrania. Bueno, aunque curiosamente la mayor parte de las materias primas y del carbón, del gas. No olvidemos que Ucrania es el país con mayor número de depósitos de gas subterráneo de toda Europa. La mayor parte están en el territorio que controla y que ocupa Rusia. En la parte oeste, al oeste del río Dnieper, es lo que Zelensky le habría puesto, digamos, en bandeja a Donald Trump. Bien. Pero Donald Trump exige en ese supuesto un plan de paz, una zona desmilitarizada y desde luego el control total de la reconstrucción de Ucrania y claro, por supuesto, el retorno de la ayuda militar con intereses. Eso sí, con una cláusula, esta cláusula que llaman los norteamericanos ABC, Anybody but China, con cualquiera menos con China. Es decir, impedir que Ucrania tenga ningún acuerdo comercial, financiero, logístico, incluso de grano. Hablábamos del maíz y del trigo. Ucrania y Rusia son los mayores suministradores de maíz y de trigo del mundo. Cualquier tipo de relación con Ucrania. De hecho, el primer portaaviones que tiene en China se construyó en Ucrania. Es decir, lo que trata Estados Unidos es el decoupling, el desacoplamiento respecto a China, ¿no? Y cualquier estrategia, en cualquier escenario, tiene que ver con el desacoplamiento con China. Aquí la Unión Europea, pues efectivamente, entiende que tiene que crear una estructura militar propia. Esto va a suponer, ya lo ha dicho el señor Rutte, el secretario general de la OTAN, ya se ha dicho por la Unión Europea, digamos, sacrificios. ¿Sacrificios en qué sentido? Pues que se van a liberar fondos, esto me hace gracia, esto como si estuvieran en la cárcel, liberar fondos del Fondo de Cohesión para la industria militar de la defensa. El problema es que la industria militar de la defensa, si es participada con empresas de la industria militar norteamericana, pues hombre, los beneficios, es decir, el dinero europeo que se puede destinar a políticas públicas, a la reconversión tecnológica, industrial, a la transición energética, a la vivienda, que es un problema nacional, ¿verdad? O a la reconstrucción de catástrofes naturales, como lo que ha ocurrido en Valencia, pues se tiene que una parte de ese dinero destinar a esa industria militar de la defensa, ¿de acuerdo? Para crear una defensa propia ante la amenaza ya existencial que, ¿no?, puede suponer o supone en términos europeos la presencia, es decir, la invasión rusa en Ucrania. Entonces, ya digo, ¿no? El proteccionismo sí, pero la balanza comercial de Estados Unidos es negativa y lógicamente a corto plazo imponer aranceles pues supone digamos recortar deuda pública, claro está. Para terminar, José Antonio. Bueno, yo quisiera hacer referencia a una de las cuestiones que muchas veces los estudios no refrendan completamente. Mi coautor y amigo Andrés Rodríguez Proce, catedrático de la London School of Economics y director de la Cátedra Principal de Asturias, ha puesto blanco sobre negro en varias ocasiones la relación entre el auge de la extrema derecha y a lo cual hemos hecho referencia a lo largo de la discusión con la cuestión de la inmigración. Eso realmente los estudios científicos demuestran que no es un mero detonante. O sea, lo que hay detrás es lo que se ha dado en llamar es la revancha de los territorios que no importan, the revenge of places that don't matter. O sea, en Europa tenemos un conjunto de regiones que están en una situación de decadencia industrial, que necesitan una serie de actuaciones que sean capaces de generar oportunidades para las personas que viven en ese territorio, a través de políticas directas, de inversiones que sean capaces de generar bienestar, que va un poco por la línea de la necesidad de reconducir el riesgo que vamos a tener si dejamos de canalizar los fondos hacia ese tipo de políticas. Entonces, si nosotros de la Unión Europea o a nivel nacional España deja de conducir esos fondos, que son prácticamente los fondos de cohesión
y la política regional europea deja de hacer llegar esos flujos de inversiones a esas áreas, lo único que vamos a conseguir es que esa inmigración siga siendo el detonante y siga siendo, digamos, la cerilla que enciende el fuego. Pero detrás hay unas cuestiones de un mucho mayor calado que lo que señalan simplemente es el declive económico que tiene un continente que obviamente ha perdido su gran capacidad de ser vibrante y dinámico desde un punto de vista de crecimiento y desarrollo. Pues, caballeros, nuestro tiempo se acaba. Eso es lo peor que tiene la tertulia, ¿no? Que no podríamos estar horas y horas porque la verdad que se está siempre muy a gusto, ¿no? Y el primero que aprende es un servidor, ¿no? Así que, Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por venir. José Antonio. Muchas gracias por la invitación, Jorge. A vosotros. Millán. Muchas gracias a ti y al periódico. Nada, es vuestra casa. Un abrazo muy fuerte, de verdad, y nada. Y felices fiestas a todos, ¿eh? Eso, felices fiestas y feliz año, que entréis bien, ¿eh? Gracias a ustedes por escucharnos, sean buenos, sean felices y feliz Navidad. Plaza Podcast.